El cuarto Consejo de Ministros televisado del gobierno del presidente Gustavo Petro. Recordemos que el primero fue el 4 de febrero de 2025, ese traumático Consejo de Ministros donde todos se fueron en lanza contra Armando Benedetti y Laura Sarabia, y que el presidente Gustavo Petro después prácticamente renovó la mayoría de su gabinete. Luego fue el 3 de marzo de 2025, donde estaba pues esa presentación de donde se presentó nuevamente al nuevo gabinete y luego se les dio instrucciones precisas. Luego el 10 de marzo, ese tercer consejo televisado centrado en la violencia en el cañón del Micay, transmitido por los canales oficiales del gobierno. Y el día de ayer, 31 de marzo de 2025, donde se habló de esas promesas hechas en campaña del gobierno de Gustavo Petro, centrándose mucho en el papel de la educación y por supuesto de esas traiciones o ese sabotaje, ese boicot al interior del gobierno por un error que asumió el mismo presidente Gustavo Petro. Hay que decirlo, en lo personal me parece muy responsable que lo diga. Él asume el error de haber nombrado ciertas personas que no iban con esa línea en la que pues el mandato popular lo establecía, lo que él había prometido en campaña, sus grandes banderas, y por supuesto aprovechó para lanzar varias pullas a diferentes exmiembros de su gabinete, como lo fue el exministro Alejandro Gaviria, el exministro Alejandro Campo y la exministra Cecilia López. Pero vamos a escuchar ese primer apartado donde el presidente Gustavo Petro habla de ese error político que él tuvo y por supuesto esa necesidad de recomponer el camino a 2 años, a menos de 2 años de que se acabe su mandato. Inmenso, y tiene que ver con la educación, ahora saldrá a la luz pública. Un error mío, político, por creerme el cuento que podíamos juntarnos con fuerzas políticas diferentes y hacer un diálogo y un acuerdo y ser generosos. Eso se llama verle la cara de pendejo a uno. Ser generosos y ofrecer parte del gobierno a fuerzas que habían perdido, tratando de que hubiera una unidad mayor de la sociedad colombiana y un esfuerzo mayor para hacer las reformas que la sociedad colombiana necesita. Mire qué engaño. Ingenuo. Tienen razón los que dicen, eso le pasa por llegar novato a la presidencia, pero el lío es que Santos me dejó sino con una posibilidad de llegar sola una vez a la presidencia. Luego esto sirve de lección para otros y otras hacia adelante. Nosotros metimos al señor Ocampo, prestigioso economista colombiano, varios cargos internacionales, ministro de Hacienda en tiempos anteriores. Metimos al señor Alejandro Gaviria, ellos estaban con Fajardo, Benedetti sabe más. Alejandro Gaviria era candidato presidencial del mal llamado centro, pues eso se parece como el centro democrático, yo diría que está más a la derecha del centro democrático. Exministro de Salud, como era rector de los Andes, pues dije, pues que mejor que ministro de Educación, creo que no pensó un día en educación, siempre en salud. Y a la señora Cecilia Ocampo, que había estado en el gobierno de Samper, esa es Cecilia López Montaño, que dije, pues como buena liberal que ha sido, pues debe apoyar una de las banderas principales del Partido Liberal en su historia, que es la reforma agraria. La propuso López Pumarejo, la propuso por primera vez Murillo Toro, fundador del Partido Liberal. La trató de hacer López Pumarejo en la Gran Revolución en Marcha. Gaitán la defendió y a su muerte pues mataron centenares de miles de campesinos liberales. La reforma agraria la volvió a poner en la agenda pública Carlos Lleras Restrepo y la trató de hacer el abuelo de Vargas Lleras. Vargas Lleras ya no se acuerda de esto. Y después con la contrarreforma de Pastrana, lo que vinieron fue los paracos a quitarle la tierra a los campesinos y a dejar fosas comunes por todas partes, y hasta ahora nosotros estamos volviendo a presentar una necesidad para modernizar a Colombia, que es que su campo cultive alimentos.
Y la mayor parte de la tierra fértil pues está en manos de unos terratenientes que no les interesa, solo les interesa tener la tierra, símbolo de poder local. Algunos de ellos se fueron a situaciones más horribles, paracos y masacres y todo eso. Están juzgando a alguien por eso. Y la reforma agraria solo se vino a plantear por nosotros. Pero ¿qué hicieron las fuerzas que nosotros invitamos que vinieran a gobernar con nosotros? Creyeron que era que estábamos pidiendo un favor, que era que no sabíamos gobernar y ellos sí, que nosotros éramos brutos y ellos inteligentes, y la prensa trató de que era que nos estaban haciendo un favor. Y el favor que hicieron fue sabotear el programa de gobierno elegido por el pueblo. Y eso no se puede permitir. Porque si esto es una democracia, quien manda es el pueblo. El pueblo manda al presidente, que lo eligió, pero para que cumpla un programa, no para que se lo saboteen. Y lo que estamos viendo es una gran labor de sabotaje de la oligarquía, que no es que es la excusa para decir que no hacemos, es que a pesar del sabotaje sí hacemos. Y eso es lo que tiene que aprender el gabinete, no asustarse, porque lo primero que hacen es asustar. Te mando la procuradora, te amenazo con una denuncia. Y lo segundo es no solo no dejarse asustar, sino hacer lo que dice el programa. No hubo otra agenda. En el 2023 hubo otra agenda gobernando, y no con nuestra autorización. Otro tema que también se tocó dentro del Consejo de Ministros tiene que ver con ese maravilloso déficit, esa hermosa deuda que nos habría dejado el gobierno Iván Duque frente al tema de la gasolina, y que el gobierno de Gustavo Petro, muy campante, quiso arreglar. Puso ahí al Ministerio de Hacienda al señor Ocampo, pero este personaje, en palabras de Gustavo Petro, quiso adelantar los impuestos y eso terminó afectando a la economía, por lo cual su posición como ministro de Hacienda fue bastante dudosa y por eso es que salió del cargo. Esto fue lo que dijo Gustavo Petro referente a esa hermosa deuda que el expresidente nos dejó. Nosotros dijimos que no había subsidio a los combustibles fósiles. Y apenas el ministro de Hacienda del año 2023 giró un chequecito en efectivo por 36 billones de pesos a Ecopetrol, ahí generó el déficit, el subsidio a la gasolina. Lo contrario de lo que el pueblo nos ordenó. Porque el déficit lo hizo Duque, eso no hay que quitarle el hueco lo armó Duque. Pero nosotros habíamos dicho que se pague subiendo la gasolina. Sí, que nos va a masacrar la clase media y que somos los peores presidentes. Sí, pero es que los pobres no deben pagar lo que ellos necesitan para una reforma agraria, para abrir más universidades y colegios, para abrir los puestos de salud, etcétera. Sacrificar ese dinero para pagarle la gasolina a los señores dueños de camionetas 4 puertas. Hay algunas motos, pero la moto gasta menos gasolina que un señor de 4 puertas o una señora. Oiga, qué injusticia tan berraca la que se cometió trasladando ese dinero. De los pobres subsidiando a los ricos. Todo lo contrario a lo que ordena la Constitución. Y del presupuesto que debería ir a financiar energías limpias y todo esto que hemos hablado de la descarbonización y la reforma agraria, trasladaron el dinero a la economía fósil, lo contrario a lo que dice Petro a nivel internacional, es decir, a apoyar la economía del petróleo y del carbón. Ambas cosas contrarias al programa de gobierno. Bueno, ahí ustedes pudieron observar que una de las mayores críticas que hizo el presidente Gustavo Petro fue a esa decisión de adelantar estos impuestos en el año 2023 y que por supuesto tuvieron un gran impacto en el 2024 y por supuesto esa financiación o esa ayuda
ese auxilio que se le dio a la gasolina a los grandes transportadores y que él dijo que se hubiera podido aprovechar para renovar la infraestructura educativa, para mejorar la infraestructura de todas las grandes avenidas, de todas las grandes carreteras que tiene el país, cómo se están perdiendo en la concesión o en el proyecto Mula-Lobo Guerrero, donde está yendo la plata hace más de 10 años, dicho por el mismo presidente Gustavo Petro. Pero una de las polémicas que tenemos el día de hoy es la decisión del Banco de la República y por supuesto la conformación de esa junta directiva de mantener las tasas de interés de este banco. Y obviamente el presidente Gustavo Petro y la Corte Constitucional ya habían dado ciertas declaraciones, ciertas órdenes de que se bajara esa tasa de interés, y a pesar de que hay algunas sillas dentro de esa junta que otorga el mismo gobierno del presidente Gustavo Petro y que por supuesto el banco es independiente, no se realizaron. Veamos esa crítica enfática que hizo el presidente Gustavo Petro frente a esta decisión de la Junta del Banco de la República. Mira lo que hizo la Junta Directiva del Banco de la República. Como respuesta, cuando hay una sentencia de la Corte Constitucional que le ordena a la Junta Directiva del Banco de la República que tiene que articular su objetivo de cuidar la estabilidad de precios o inflación con el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo, y hizo lo contrario. Nosotros estamos haciendo crecer, porque hacemos crecer industria y agricultura, puestos de trabajo en Colombia, y el Banco de la República no es capaz de bajar la tasa de interés. La tasa de interés real ha crecido en Colombia, o la mantiene constante, y está en positivo y por arriba. ¿Y por qué? Porque la mayor parte de la Junta Directiva del Banco de la República es uribista. Debimos ser la mayoría esta vez, pero la delegada que yo puse en el año de Ocampo me la sugirió Ocampo, y creo que no quiso hacernos. No ha necesitado hacernos caso, porque alguien, un pérfido, dirá: es que la Junta Directiva del Banco de la República es independiente, pero del gobierno, no del pueblo. Ojo con eso. Toda fuente de poder de toda institución en Colombia, sea del Ejecutivo, sea del Legislativo, sea judicial, sea de órganos de control que llaman, es el pueblo, y el Banco de la República debe informarle al pueblo. ¿Por qué no bajó la tasa de interés si está controlada la inflación? Bueno, hay también que decir que fue muy enfático en todo el tema que tiene que ver con la educación, una exposición bastante prolongada del ministro Daniel Rojas y sus viceministros. Se habla de la infraestructura, que está en deficiencia, sobre todo en lo que es la educación primaria en Colombia, también el tema de una educación integral. El presidente Gustavo Petro fue enfático en que hace falta profesores que lleguen a los distritos, obviamente a nivel nacional, hablando de cada uno de las ciudades principales y de sus municipios, que enseñen historia, educación física, cultura, hablando de artes plásticas, danza, música, etcétera, y por supuesto la programación y todo el desarrollo de la inteligencia artificial. Habla de un déficit de al menos 8.000 maestros en educación física porque creen que ya no es una prioridad, y esto hace que pierda integralidad el sistema de educación colombiano, y asimismo que esos dineros que se han perdido en las diferentes carteras por no seguir las indicaciones dadas por el presidente Gustavo Petro habrían permitido que se hubiera renovado totalmente pues toda la infraestructura escolar, hablando de nuevos colegios y no nuevas sedes de instituciones, sino nuevos colegios que puedan solventar la magnitud de estudiantes que hay en Colombia. También habló mucho de la exportación de gas y la especulación frente a esa misma importación, no exportación, diciendo que el presidente de Panamá, en una conversación que tuvo, en una reciente visita que tuvo, hablaba de que importaban gas por al menos $6 y que eso era
muy por debajo de lo que ellos están haciendo, sabiendo que ellos eran mayores productores y que Colombia era un país muchísimo más industrializado de lo que tenía el gas en Colombia. También preguntó quiénes estaban estafando a Colombia referente a lo del gas. Hizo un llamado a Edwin Palma Ejea, nuevo ministro de Minas y Energía, para que revisara este tema. Y por supuesto también lanzó muchas críticas a todo lo que sería la concesión de Mulaló Lobo Guerrero, eso hacia el Valle del Cauca, y esa concesión que lleva más de 10 años desangrando al país. Básicamente duró 3 horas y media, fue un Consejo de Ministros bastante extenso en el cual pues las diferentes ciudadanías pudieron ver o percibir cuál era esa nueva dirección que va a tener el gobierno del presidente Gustavo Petro en estos 2 años y medio, haciendo esa gran crítica frente a ese frente amplio que quiso construir y que no se pudo consolidar y que algunos ministros le fallaron al cambio. Han habido muchas repercusiones. Alejandro Gaviria obviamente ha dicho que el presidente Gustavo Petro netamente está lanzando dardos frente a su incompetencia y frente a su falta de ejecución y de promesas incumplidas. Cecilia López fue un poco más diplomática, dijo que está orgullosa de haber pertenecido a ese gabinete, pero que el presidente Petro tiene que estar mucho más calmado en sus declaraciones, y hasta el momento no se sabe ninguna reacción del exministro de Hacienda, el señor Oca. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?